Marcos capítulo 2, versículo 1. Y volvió a entrar en Cafarnaum por algunos días. Cafarnaum quiere decir villa de consolación. Ahí empezó Yahushua el ministerio y recuerden que Yahushua venía a consolar, a dar la salvación. Dice, y volvió a entrar en Cafarnaum por algunos días y se escuchó que él estaba en la casa. Y estaban reunidos muchos, de manera que no cabían ni cerca de la puerta, y les predicaba de la palabra. Y vinieron unos que tenían un paralítico, lo levantaban entre cuatro, y como no podían acercarse a él por la multitud, removieron el techo donde estaba él, y al romperlo bajaron el lecho donde aquel paralítico estaba acostado. La emuná de estos hombres, que si quebraron el techo era porque estaban seguros que le iban a sanar. Yo no creo que alguien se atrevería a quebrar el techo si tiene dudas. Entonces la emuná y los buenos amigos que dijeron lo llevamos y usted lo sanan hoy. Dice, removieron el techo donde estaba él y al romperlo bajaron el lecho donde aquel paralítico estaba acostado. Al ver Yahushua la emuná de ellos, dijo al paralítico, hijo, te son perdonados vuestros pecados. Se entiende que las enfermedades vienen por los pecados. Hay veces en las que se da para que Yahweh se haga grande y se le dé estima a su nombre a través de la sanidad. Pero en general, una enfermedad es como una plaga que cae por un pecado. Entonces aquí Yahushua claramente está diciendo, tus pecados te son perdonados, porque si los pecados son perdonados, entonces viene la sanidad automáticamente. Pero aquí Yahushua está usando estas palabras específicamente para levantar los celos de los fariseos. Vean que dice, hijo, te son perdonados vuestros pecados. Pero estaban algunos de los escribas ahí sentados y razonaban en sus corazones. Vean que ni siquiera lo decían en voz alta, sino que estaban pensándolo. ¿Por qué este hombre habla blasfemias así? ¿Quién podrá perdonar pecados si no solo Yahweh? Vean qué interesante, los escribas dicen, ¿quién es este que está blasfemando? ¿Qué le pasa? Pero ahí estaban escuchándole. Uno diría, uy, qué bonito, tanta gente creyente, tanta gente siguiéndole. Pero vemos que entre ellos había gente que más bien decía, este está blasfemando, pero escuchemos a ver qué más va a hacer, qué más va a decir. Lo que estaban ahí era juzgando. Si querían ver milagros, como dicen, ver para creer. Pero con Yahweh no se trata de eso, con Yahweh es creer para ver. Entonces aquí, de fijo, el paralítico creyó que sus pecados fueron perdonados, por lo que va a suceder a continuación. Y repito, Yahushua lo hizo de esta manera para crear esto en el corazón de los escribas, para que se revelara quiénes eran y quiénes no, para hacer separación. Ellos dijeron entonces, ¿por qué este hombre habla blasfemias así? ¿Quién podrá perdonar pecados si no solo Yahweh? E inmediatamente comprendió Yahushua en su ruaj que pensaban así dentro de ellos y les dijo, ¿por qué razonáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, te son perdonados vuestros pecados, o decirle, levántate, toma vuestro lecho y camina? Para que pues sepáis que el Ben Adam, o sea el Hijo del Hombre, tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico, te digo, levántate, toma vuestro lecho y vete a vuestra casa. Esto era lo que Yahushua quería hacer. Dice el 12, entonces se levantó y enseguida tomó su lecho y salió delante de todos, de modo que estaban asombrados todos y estimaban a Yahweh, diciendo, jamás hemos visto cosa parecida. Entonces en estos versículos se nos está mostrando que Yahushua era Yahweh en la carne, porque los escribas dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Yahweh? Y Yahushua les acaba de demostrar que él puede perdonar pecados. Entonces les demostró que era Yahweh en el templo, el Mesías, Yahweh en la carne, al perdonar los pecados. Dice el versículo 13, y salió nuevamente cerca del mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Jeilef, sentado en el lugar de los tributos públicos. O sea, Leví, que fue el que más adelante llegó a ser llamado Mateo, Matillahu, era un cobrador de impuestos. En este tiempo los cobradores de impuestos eran odiados porque cobraban más de lo que debían. Entonces los cobradores eran conocidos como ladrones. Entonces aquí vemos un ejemplo de la misericordia y del entendimiento y conocimiento de Yahushua del corazón de las personas, que fue y escogió a una persona que nadie hubiera escogido, a un cobrador de impuestos. Leví quiere decir adhesión y Jeilef intercambio. Y el trabajo de él era de adherir dinero al gobierno e intercambiarlo por libertad. Entonces dice, al pasar vio a Leví, hijo de Jeilef, sentado en lugar de los tributos públicos, y le dijo, seguidme. Y él se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando sentado en la casa de él, muchos publicanos y pecadores se sentaron con Yahushua, y sus talmidim, que quiere decir sus alumnos o sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Y cuando vieron los escribas de los parushim, o los escribas de los fariseos, que comía con los pecadores y publicanos, dijeron a sus talmidim, o sea los talmidim de Yahushua, ¿por qué él come con los publicanos y pecadores? Vean el contraste con el primer capítulo, cuando se habla de que Yahuhanán estaba en el desierto y solo comía langosta y miel, y los fariseos no creían en él. Y ahora Yahushua está con los publicanos y pecadores, y aquí están los fariseos reclamando, ¿por qué él se sienta con ellos, con pecadores y publicanos?
Los mismos discípulos al principio, algunos de ellos se preguntaban el por qué, pero no lo cuestionaban, que es diferente. Hay una diferencia entre preguntarse y cuestionarlo de manera que digan, yo no creo en Yahushua porque se sienta con publicanos y pecadores, como los fariseos. A diferencia de los discípulos, los talmidim, que decían, qué raro que haga esto, pero yo creo que es Mashiach, voy a seguirle. Dice entonces, ¿por qué él come con los publicanos y pecadores? Al oírlo, Yahushua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos lo necesitan. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para Teshuvah. Entonces Yahushua respondió claramente, vine a salvar gente, entonces tengo que sentarme con los que necesitan salvación. Cuando uno está sano, uno no va al hospital. Ahora bien, aquí es obvio que todos necesitamos salvación, pero a diferencia de los publicanos y pecadores, los fariseos pensaban ser justos y ya tener ganado el cielo. Entonces, al ellos considerarse justos, Yahushua les dice, yo no tengo que ir a sentarme con ustedes, yo voy a los que necesitan y saben que me necesitan. Y estaban los talmidim de Yahuhanán y los parushim ayunando. Vinieron y le dijeron, ¿por qué los talmidim de Yahuhanán y los talmidim de los parushim ayunan, pero vuestros talmidim no ayunan? Vean aquí también la comparación una vez más con Yahuhanán. Yahuhanán andaba haciendo todo lo que se suponía que había que hacer, cumpliendo con todo según los fariseos. Aún los fariseos andaban ayunando, pero los talmidim de Yahushua andaban comiendo. Una vez más el contraste que todo el mundo esperaría, ¿verdad? Que por las apariencias creer, cuando aquí vemos que por apariencias todo el mundo más bien se perdía. Y aún por apariencias vemos que Yahuhanán y los parushim eran lo mismo, cuando Yahushua sí aceptó la enseñanza de Yahuhanán pero no la de los parushim. Entonces les respondió Yahushua, ciertamente no pueden los hijos de la alcoba nupcial ayunar mientras el novio está con ellos. Los hijos de la alcoba nupcial, o sea, los que sí pueden entrar en la alcoba nupcial, en el lugar purísimo, los escogidos. Cuando el novio, que es Yahushua, el novio de la iglesia, de los 144,000, cuando el novio está en bodas, la gente no debe ayunar porque hay que celebrar. Las bodas se celebran y cuando se celebra no se puede ayunar porque ayunar es completamente lo contrario a celebrar, es afligir el alma, entre otras cosas a través de la falta de comida. Entonces, ellos estaban ayunando porque no entendían lo que estaba pasando. Los parushim no aceptaban a Yahushua como soberano y Yahuhanán estaba haciendo lo que él tenía que hacer por su misión. El mismo Yahuhanán no entendía muy bien. Aquí Yahuhanán estaba en la cárcel y en la cárcel él llegó a dudar de si Yahushua era Mashiach, lo cual es también sorprendente, puesto que él mismo estaba diciendo en el capítulo 1, Yahuhanán dijo que venía uno mayor que él, Yahushua, y después de que lo meten a la cárcel, él dice, ¿será que es? Porque estaba pasando por una prueba muy difícil que no se esperaba pasar si Mashiach estaba en la tierra. Ahora bien, le respondió Yahushua, ciertamente no pueden los hijos de la alcoba nupcial ayunar mientras el novio está con ellos, ¿verdad? Mientras tengan al novio con ellos no pueden ayunar, pero vendrán días cuando será quitado el novio y entonces ayunarán en esos días. Ahí Yahushua estaba profetizando que lo iban a matar y cuando lo mataran los talmidim sí iban a empezar a ayunar por lo que había sucedido. Nadie cose un pedazo de una ropa nueva a una ropa vieja. Esto sería como coser la doctrina de Yahushua a la doctrina de Yahuhanán. Yahuhanán es el último de los Nabim antes de Yahushua. Entonces Yahuhanán llegó como a cerrar todo el Antiguo Testamento, a cerrar todo lo que había pasado antes y por ende cerrar esa doctrina de antes, lo viejo. A partir de Yahushua se vino a dar nueva vida, la vida eterna. Por eso Yahushua explica esto de esta manera. Nadie cose un pedazo de una ropa nueva a una ropa vieja. De otra manera, si se quita el remiendo nuevo de la tela vieja, entonces peor será la rotura. Y nadie echa vino nuevo en cuero viejo. De otra manera, el vino rompe los cueros y el vino se pierde y los cueros. Por lo tanto, el vino nuevo en cueros nuevos. La doctrina nueva tiene que tomarse de otra manera. No se puede tomar según la enseñanza de los fariseos, de los parushim. Y ahora, no que fuera nueva, sino que era la primera vez que se estaba enseñando lo que Yahushua estaba enseñando. Además de esto, de los vinos y el cuero, es como hablar de la primera y la segunda venida. El cuero siendo el cuerpo y el vino el espíritu. Se necesita cuero nuevo para el vino nuevo. Dice el versículo 23. Y aconteció que en Shabbat pasaba por los graneros, y sus talmidim comenzaron, mientras caminaban, a arrancar espigas de granos. Y los parushim le dijeron, mira, ¿por qué hacéis en Shabbat lo que no está permitido? Los fariseos cada vez que aparecen para juzgar, para reclamar, para tratar de condenar a Yahushua y sus actos. En un Shabbat se supone que no se puede hacer ningún tipo de trabajo, según la ley de los fariseos. Y para ellos, arrancar algo de una rama es trabajo. Vean cómo, por decirlo así, los fariseos andaban detrás viendo a ver qué veían malo, para tratar de mostrarle al mundo entero, según ellos, que ellos estaban haciendo mal, que estaban enseñando algo falso. Entonces vean que para muchos esto era romper la ley, para muchos esto era no guardar el Shabbat, pero para Yahushua no es así. Y los parushim le dijeron, mira, ¿por qué hacéis en Shabbat lo que no está permitido? Y él les respondió, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y le dio hambre a él y a los que estaban con él? Vean ahí como él está indicando quién es él.
la raíz de David, puesto que se compara con David y a los discípulos a los que andaban con David. Y vean también cómo con esto les cierra la boca a los fariseos, puesto que los fariseos, que se supone que tienen que saber la Torá y en ese tiempo la sabían de memoria, ellos dicen, pero ¿por qué ustedes andan haciendo lo que no se puede hacer en Shabbat? Y Yahushua le responde, nunca han leído, cuando era obvio que lo habían leído, pero no lo entendían. Entonces por eso les hace la pregunta, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y le dio hambre a él y a los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Yahweh en días de Ahimelech, el Cohen Gadol, y del lejem de la presencia comió, el cual no es permitido comer excepto a los Kohanim, y hasta dio a quienes estaban con él? Esto es una historia en la que Saúl andaba buscando a David para matarlo, porque Saúl había sido el rey de Israel, pero por su pecado había sido destituido, y Yahweh había escogido a David, pero duró mucho tiempo para que David fuese puesto en el trono. Saúl andaba buscando a David para matarlo, entonces David andaba de huida. Aquí vemos cómo David entendió la Torá espiritual, porque él sabe que Yahweh lo que quiere es vida. Entonces, Yahushua sabía cómo cumplir el Shabbat correctamente, y no era como los Parushim lo cumplían. Si fuese por estos Parushim, David se muere de hambre, pero David entendió y comió. Entonces por eso Yahushua usa esto que está escrito en la Torá, por decirlo así. Para los Parushim eso era pecado, pero si está escrito en la Torá y David lo hizo y no pecó, eso quiere decir que cualquiera lo puede hacer si tiene hambre y entiende lo que está haciendo. Entonces dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y le dio hambre a él y a los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Yahweh en días de Ahimelech, el Cohen Gadol, y del lejem de la presencia comió, el cual no es permitido comer excepto a los Kohanim, y hasta dio a quienes estaban con él? También les dijo, esta aquí es la clave, el Shabbat acontece para el hombre y no el hombre para el Shabbat. En otras traducciones se dice, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Los Parushim con sus leyes se habían encerrado sus mentes y pensaban que tenían que darle honor al Shabbat más que el honor del hombre, o que el hombre merece como la imagen y semejanza de Yahweh. Mientras que el Shabbat fue hecho para que el hombre descanse, para que tenga shalom, para que se acerque a Yahweh, no para que sufra porque no puede comer espigas si tiene hambre. Yahweh entiende, por eso también Yahushua dice, cuando lo acusaron de sanar a alguien en Shabbat, algo súper ilógico, Yahushua le dijo que en la misma escritura está que si en Shabbat se cae el burro del vecino en un hueco, que uno puede ir a sacar el burro por el vecino para ayudarle. ¿Cómo no se va a desatar un alma de un espíritu maligno que lo tenga atrapado? Entonces los Parushim, los fariseos, por sus leyes ilógicas, leyes de hombres, se habían encerrado, tenían una mente cerrada y no sabían cómo cumplir el Shabbat y cómo cumplir la Torá. Ellos, a como veían las cosas, le daban más honor al Shabbat que cualquier otra cosa. O sea, pensaban que el hombre había sido creado para el Shabbat, mientras que más bien el Shabbat fue creado para el hombre. Entonces Yahushua dijo, también les dijo, el Shabbat acontece para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que el Ben Adam es Adón del Shabbat. O sea, así que el Hijo del Hombre es el soberano del Shabbat, hablando de él mismo y de todo hombre. Bendito sea Yahweh, como Yahweh hizo el Shabbat para el hombre, entonces nosotros somos soberanos del Shabbat. Pero hay que cumplirlo bien, dándole honor a Yahweh, apartándonos del mal, apartándonos de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Él. Eso es lo que quiere decir el Shabbat, apartar nuestro pie de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Yahweh. Y por eso es que nosotros debemos vivir todos los días el Shabbat. Todos los días nosotros deberíamos buscar hacer la voluntad de Yahweh. Eso está en Romanos 14. En Isaías 58 aparece la verdadera forma de cumplir el Shabbat, que repito, es haciendo la voluntad de Yahweh y no la de uno. Y la voluntad de Yahweh es que si tenemos hambre, comamos. Por eso cuando ellos comieron de las espigas no pecaron, porque continuaron haciendo la voluntad de Yahweh. Más aún, los Talmidim estaban siguiendo a Yahushua. Esa es la voluntad de Yahweh. Estaban comiendo mientras le seguían. No hay problema, porque le seguían. Mientras que los Parushim no estaban comiendo, pero no le seguían. Esa no es la voluntad de Yahweh. Entonces, por sus leyes de hombres, no estaban cumpliendo el Shabbat, mientras ellos pensaban que lo estaban cumpliendo como nadie.